Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo escribir en salud. Mi nombre es Juan Camilo Sánchez, interno del Hospital de Duitama de la Universidad Javeriana. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes en investigación en salud, la revisión sistemática de la literatura y de la guía que hoy es el estándar internacional para reportarla, que es el PRISMA del 2020. Si alguna vez se han preguntado por qué algunas revisiones sistemáticas se sienten sólidas, reproducibles y confiables, mientras que otras dejan más dudas que respuestas, la respuesta casi siempre está en el rigor metodológico y que también se reporta cada paso del proceso. Vamos a hablar de ese tema. Empecemos por lo básico. Una revisión sistemática de la literatura es un tipo de estudio secundario que busca responder una pregunta de investigación específica mediante la identificación, selección, evaluación, crítica y síntesis de toda la evidencia disponible sobre un tema, siguiendo un método explícito, sistemático y reproducible. Esto lo diferencia radicalmente de una revisión narrativa tradicional. En una revisión narrativa, el autor elige los artículos que quiere comentar, generalmente sin un protocolo previo, sin criterios de búsqueda explícitos y con un riesgo alto de sesgo de selección. En una revisión sistemática, en cambio, cada paso está predefinido. La pregunta de investigación se encuentra habitualmente bajo el formato PICO: población, intervención, comparador y desenlace. Se establecen unos criterios de elegibilidad antes de iniciar la búsqueda y se ejecuta una estrategia de búsqueda exhaustiva en múltiples bases de datos. Se documenta de manera transparente cada decisión de inclusión o exclusión. Por eso las revisiones sistemáticas, especialmente cuando incluyen metaanálisis, ocupan uno de los lugares más altos en la jerarquía de la evidencia científica. Bien hechas, permiten resumir de forma confiable lo que realmente sabemos sobre una pregunta clínica, identificar vacíos de conocimiento y orientar decisiones prácticas y en la política de la salud. El problema es que durante años la calidad del reporte de estas revisiones fue muy heterogénea. Ahí es donde entra PRISMA, sigla de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, publicada originalmente en 2009 y actualizada en 2020 por Page y colaboradores en la revista BMJ. PRISMA 2020 no es una herramienta para diseñar la revisión, es una guía para reportarla de manera completa y transparente una vez que ya fue realizada. Está organizada en 27 ítems, agrupada en 7 grupos grandes: título, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión y otra información. Y lo interesante de la revisión expandida del checklist, que es la que vamos a recorrer hoy, es que detalla para cada ítem los elementos esenciales que debe corresponder todo reporte y elementos y señales que enriquecen la transparencia del trabajo. Empecemos por el inicio del manuscrito. El título debe identificar claramente de qué se trata la revisión sistemática y debe informar de forma concisa la población y la intervención que aborda. El resumen, por su parte, tiene su propio checklist específico PRISMA para resúmenes y debe permitir que el lector entienda, en pocas líneas, el objetivo, los métodos y los hallazgos principales. En la introducción, 2 ítems son claves. El primero es la justificación: describir el estado actual del conocimiento y sus incertidumbres y explicar por qué es necesario hacer esta revisión, especialmente si ya existen revisiones previas sobre el tema. El segundo son los objetivos: una declaración explícita de la pregunta de investigación, idealmente formulada bajo PICO o algunas de sus variantes. La sección de métodos es sin duda el corazón del checklist, porque es allí donde se juega la reproducibilidad de la revisión. Primero, los criterios de elegibilidad. ¿Qué características debería tener un estudio para ser incluido? En términos de población, intervención, comparador, desenlace, diseño y también el idioma o el estado de la publicación. Segundo, las fuentes de información. ¿Qué base de datos se consultaron? ¿Qué interfaz? ¿Hasta qué fecha? Y si además se revisaron registros de ensayo, listas de referencia o se contactaron con los autores. Tercero, la estrategia de búsqueda. Se espera reportar la ecuación de búsqueda completa, línea por línea, tal como se ejecutó con cada base de datos. Cuarto, el proceso de selección. ¿Cuántos revisores tamizaron los registros y trabajaron de forma independiente y cómo resolvieron los desacuerdos? Y quinto, el proceso de extracción de los datos, con el mismo nivel de detalle sobre el número de revisores y manejo de discrepancias. Sexto, los ítems de datos, es decir, qué desenlaces y qué otras variables se buscaron en cada estudio. Séptimo, la evaluación del riesgo de sesgo, especificando qué herramienta se usó y cómo se llegó a un juicio global. Octavo, las medidas de efecto, como el riesgo relativo, las diferencias medidas. Noveno,
Los métodos de síntesis, que incluyen desde la decisión de qué estudio entra en cada síntesis hasta si se hizo metaanálisis, qué modelo se usó, fijo o de efecto aleatorio y cómo se evaluó la heterogeneidad de la estadística. Y finalmente, la evaluación del riesgo de sesgo por resultados faltantes y la evaluación de certeza de la evidencia habitualmente con el sistema GRADE, la cual nos ayuda a evaluar la calidad de la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones en el área de la salud. El resultado es el elemento más reconocible de cualquier revisión sistemática, y este nos ayuda a ser diagramado a través del diagrama de flujo PRISMA. Este diagrama debe mostrar número por número de cuántos registros fueron identificados, cuántos se excluyeron antes del tamizaje, cuántos se tamizaron, cuántos se excluyeron y por qué, cuántos reportes se recuperaron para la evaluación detallada y finalmente cuántos estudios quedaron incluidos. Junto al diagrama se espera una tabla con las características principales de cada estudio incluido y otra que muestra el riesgo de sesgo por dominio de cada uno. Luego vienen los resultados de cada estudio individual, para desenlaces dicotómicos, número de eventos sobre el total en cada grupo, para desenlaces continuos, media, desviación estándar y tamaño de la muestra. Y finalmente los resultados de la síntesis, si hubo metaanálisis, el estimado resumen con su intervalo de confianza, las medidas de heterogeneidad como el I² o el τ², los análisis de subgrupos o metaregresión, si se hicieron, los análisis de sensibilidad y la evaluación del riesgo de sesgo por publicación selectiva, muchas veces apoyada de un gráfico de embudo. Todo esto cierra con certeza global de la evidencia para cada desenlace importante, típicamente presentada en tablas de resumen de hallazgos. La discusión debe interpretar el resultado en el contexto de la evidencia existente, reconocer las limitaciones tanto de la evidencia incluida como del proceso mismo de la revisión, y plantear implicaciones para la práctica clínica, las políticas de salud y la investigación futura. Y no menos importante, la sección de otra información, que muchas veces se subestima. Aquí se reporta si la revisión fue registrada, por ejemplo, en Próspero, y con qué número, donde se puede consultar el protocolo, qué modificaciones se hicieron respecto al protocolo original y por qué las fuentes de financiación y el rol de los financiadores, los conflictos de intereses de los autores y la disponibilidad pública de los datos, el código de material usado en la revisión. Estos últimos puntos son cada vez más un requisito no negociable para las revistas de mayor impacto. Para finalizar, como ven, Prisma 2020 no es una lista de requisitos burocráticos. Es una hoja de ruta para cualquier lector, revisor o futuro investigador que pueda entender exactamente qué se hizo, cómo se hizo y por qué se puede confiar o no en los resultados. Si estás escribiendo tu primera revisión sistemática, mi recomendación es simple: descarga el checklist expandido de Prisma 2020 y úsalo desde el protocolo, no solo al final cuando ya estás escribiendo manuscrito. Eso te va a ahorrar reprocesos y te va a ayudar a producir un trabajo mucho más riguroso, formal y bien estructurado. Muchísimas gracias, yo soy Juan Camilo Sánchez y nos vemos en el próximo episodio de Cómo escribir en salud del Hospital Regional de Duitama. Gracias por acompañarnos.